Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. En un vídeo anterior que se titulaba algo así como Juan 6, el pan de vida, donde yo reflexionaba sobre las palabras que decía Jesús en el Evangelio, en Juan 6, pues que se referían a que quien no se alimenta de su cuerpo, pues no tiene vida. Y que efectivamente los que estaban escuchando lo entendían literalmente, no metafóricamente, simbólicamente, no, sino literalmente. Y por eso había algunos que, pues, en cuanto oyeron esas palabras de Cristo, pues abandonaron, le tomaron por loco, seguramente. Y incluso Jesucristo, pues le dijo a sus apóstoles que si ellos querían también abandonar, y dijeron, y Pedro, tomando la palabra, pues dijo que no, que aunque no lo entendían, venía diciendo algo así, que Cristo tenía palabras de vida eterna y que por supuesto le creían aunque no le entendieran. En este vídeo, retomando un poco aquello, quiero seguir reflexionando sobre la Eucaristía, que es pues el milagro más maravilloso que nos dejó Jesucristo cuando subió a los cielos, para que nos alimentáramos de su cuerpo real. Vamos a ver, Jesucristo está de muchas formas en el mundo. Está en los pobres, todo esto basado en lo que dicen los evangelios. Está en la iglesia, está en los enfermos, etcétera, etcétera. Pero aquí es un tema de verbos, de estar y de ser. Cuando alguien nos pregunta si creemos realmente que Jesucristo, está, después de la consagración, en el pan y en el vino, no podemos responder, porque la pregunta está mal formulada. Jesucristo no está en el pan y en el vino después de la consagración. Jesucristo es. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es el verbo. Y para seguir reflexionando sobre esto y no convertirnos en luteranos, es decir, si nosotros respondemos que sí, si Jesucristo está en la hostia, el pan y en el vino después de consagrado, estaríamos respondiendo como luteranos, no como católicos. ¿Por qué? Bueno, una pequeñita reflexión. Esto no, por supuesto, yo prácticamente todo lo que hablo en este canal es lo que escucho a otros grandes gigantes, ¿no? O lo que leo o lo que veo. Original mío no hay prácticamente casi nada, muy poquito. Entonces yo estas reflexiones que hago, en concreto esta, pues la acabo de escuchar en un vídeo de Fray Nelson Medina, que es un sacerdote dominico que he recomendado ya en otros vídeos, ¿no? Bien, y entonces este sacerdote dominico explica un poco lo que es la sustancia, porque si nosotros decimos que creemos en la transustanciación y no en la consustanciación como creen los luteranos, nosotros creemos en la transustanciación. Trans significa transformación, por ejemplo, cambio de forma. Transustanciación significa cambio de sustancia. Lo que antes de la consagración era la sustancia pan y el vino es la sustancia vino, después de la consagración ya no es la sustancia pan ni la sustancia vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué dicen los luteranos? Que ellos no creen en la transustanciación, creen en la consustanciación. Ellos creen, sí,
que el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí, pero de ahí consustanciación, con la sustancia de el pan y el vino, lo cual es totalmente inaceptable desde el punto de vista católico. ¿Qué es la sustancia de algo? La sustancia es simplemente responder a la pregunta ¿qué es eso? ¿Qué es algo? Cuando vamos caminando por el monte, por ejemplo, y vemos algo verde a lo lejos y nos preguntamos ¿qué es eso? No sabemos qué es hasta que no nos acercamos y lo vemos. Es una hoja. No es una hoja. Es un insecto que se camufla, que parece una hoja, etc. Entonces, en esa respuesta, cuando decimos exactamente lo que es, estamos hablando de la sustancia. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú que me escuchas? Un ser humano. Esa es la sustancia. Pues el ser humano tiene sus accidentes, que si es funcionario, que si es obrero, que si es arquitecto, que si es abogado, pero es un ser humano. Negro, alto, bajo, esa es la sustancia. La respuesta, ¿a qué es? ¿A qué es? Entonces, en la transustanciación, ¿qué es lo que hay en sustancia antes de la consagración? Pan y vino. Hasta ahí los católicos y los luteranos responden lo mismo. Pan y vino. Y después de la consagración, entonces la respuesta católica es Jesucristo. En Jesucristo resucitado. Nosotros cuando comulgamos a Jesucristo resucitado. Es decir, ¿qué comulgamos? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La segunda, una persona divina. ¿Qué persona? La segunda de la Santísima Trinidad. Pero en cuerpo, o sea, una vez que adquirió la naturaleza humana gracias a la Virgen María, toda la naturaleza humana viene de la Virgen María, pues Jesucristo es esa segunda persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Persona divina encarnada, tomó carne, y por lo tanto es verdadero Dios, como decimos en el credo, y verdadero hombre. Entonces, ¿qué comulgamos? Esa es la respuesta a qué es la sustancia. ¿Qué comulgamos después cuando se produce el mayor milagro del universo? Porque así lo quiso Cristo. Porque así lo quiso Cristo. Ahora indagaremos un poco en eso. ¿Por qué lo quiso así? Pues comulgamos al mismo Cristo. Pero claro, el ser humano tiene repugnancia lógica a comer carne humana. Y eso lo sabía Cristo. Por lo tanto, a comer carne humana, eso se llama canibalismo. Eso nada tiene que ver con lo que pasa en la Eucaristía. Porque aunque es el mismo Cristo, carne, sangre, alma y divinidad, es el mismo Cristo, Él, por milagro y por misterio, porque hay un misterio ahí que nunca podemos indagar aquí abajo, al menos en la tierra, no sé si en el cielo podremos comprenderlo, Él, no manteniendo la vista, que nosotros seguimos viendo pan y vino, la sustancia transmuta, cambia, se transforma. Ya no es el pan, es el mismo Cristo. ¿Cómo ocurre eso? Pues un milagro, que solo es un misterio. Pero la realidad, la pregunta es ¿qué está realmente, qué hay realmente, o sea, quién es realmente después de la consagración? Cristo. Y los luteranos, pues dicen Cristo, pero con el pan y con el vino. Por eso ellos creen en la consustanciación, no en la transustanciación.
que nada tiene que ver, insisto, lo que creen los luteranos con lo que creemos los católicos. ¿Por qué lo quiso Cristo así? Bueno, pues ahí la respuesta es por locura de amor. Es una locura de amor que nos tiene Cristo hacia nosotros. Voy a intentar explicarme. Cuando un bebé recién nacido, lo primero que hace la mamá es amamantarle. Le coge, le agarra, eso es, media vida para el bebé, que le agarre su madre, y le da el pecho, le amamanta, le da su alimento. Entonces, eso es una forma de alimentarlo, en este caso, no solo físicamente. Insisto, no tendría sentido que una madre le pusiera un tubito al bebé a 5 metros y le diera... La leche sería la misma. La leche de la madre sería la misma, pero ¿hay alguna madre en el mundo que lo haga así? No, porque necesita ese abrazo, ese calor, y eso es tan alimento para el niño como para el bebé como la leche. Dios da un paso mucho más allá. Siguiendo con ese símil de la madre amamantando al bebé, porque claro, sin ese alimento el bebé se muere. Se muere, no dura nada. Entonces necesita ese alimento de su madre. ¿Quién mejor va a alimentar a su hijo que una madre? ¿Y con qué alimento lo va a alimentar mejor? Que con su propia leche, que forma parte de la naturaleza querida por Dios. Dios, ya he hablado en otros vídeos de esto, al diseñar al ser humano, diseña al mismo ser humano en dos versiones, hombre y mujer. Y a la mujer le da la capacidad maravillosa de engendrar vida. Y una vez que la engendra y una vez que nace, pues le da la capacidad maravillosa de amamantarlo, de alimentarlo. Bien, pues Dios da un paso infinitamente más allá. Por amor, porque todo esto lo hace la madre por amor a su bebé. Aquí en la tierra es el amor más elevado que hay, el de una madre hacia su hijo, sobre todo cuando ese niño es indefenso, etcétera. Por eso vuelvo una vez, otra vez y otra vez al crimen atroz que la propia madre mate a su hijo. No estoy juzgando a la madre, estoy diciendo algo que es objetivo. Una madre en el vientre en su vientre tiene a su hijo. No tiene a una cosa extraña, tiene a su hijo. Retomo. Cristo, Dios, va más allá. Cuando Él va al cielo, asciende en el cielo, después de estar aquí 30 y tantos años con nosotros, Él nos deja no cualquier alimento, porque si nos acordamos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido vagaba y caminaba por el desierto, Dios les alimentó con el maná. El maná era un alimento que bajaba del cielo y que pues le servía a Dios para alimentar a su pueblo. Ahí os acordáis que en un momento determinado se cansaron del maná, querían perdices, etc. Bien, pero en Cristo, cuando se va al cielo, no deja un maná. La Eucaristía no es un maná, como en el Antiguo Testamento. Es el propio Cristo. El propio Cristo. Es como si, en el ejemplo que he puesto, la madre se diera a ella misma de alimento. La leche forma parte de su madre, pero no es la mamá del niño. Pues aquí nos da a él mismo, a su persona divina y su naturaleza humana, porque cuando comulgamos nos acordamos de que comulgamos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por lo tanto, es un cuerpo
Es un alimento material y espiritual. Por supuesto, mental, etcétera. Es todo Cristo que se da por amor, porque la respuesta es por amor. Él no tiene por qué hacer esto. Él no tenía por qué haberse encarnado. Él no tenía por qué haber creado el universo. Él ya es suficientemente, infinitamente feliz como para necesitarnos. Él no nos necesita para nada. Es justo lo contrario. Él crea por amor y, bueno, pues el pecado original, etcétera, desde toda la historia del pecado y de la redención, etcétera. Y cuando llega el momento de abandonar a sus apóstoles, pues nos deja el mejor regalo que nos puede dejar, es a Él mismo, solo que de otra forma. A Él mismo, la misma sustancia, solo que de otra forma. Se me está ocurriendo algo aquí, lo voy a decir, porque a mí lo que se me ocurre lo digo, y que me perdone algún teólogo. El agua, cuando se transforma en hielo, sigue siendo agua, sigue siendo la misma sustancia, solo que ha tomado otra forma. O el agua, cuando se transforma en vapor de agua, se hace gas, pues sigue siendo agua, H2O. A lo mejor he dicho una borrada teológica y pido perdón, pero es la única forma que tengo de explicar de que es el mismo Cristo que paseaba por Judea, por Jerusalén, el mismo, exactamente, no parecido, no casi igual, el mismo Cristo, la misma sustancia, solo que de otra forma misteriosa, nosotros nos alimentamos del mismo Cristo. Entonces, se están perdiendo, ahora hablo un poco para mis amigos protestantes, ¿no? Los hermanos separados, os estáis perdiendo el alimento principal que nos dejó Cristo cuando ascendió a los cielos, que es el mismo. Por eso nosotros, cuando entramos a una iglesia, nos ponemos de rodillas. ¿Por qué? Porque sabemos que está Cristo en el sagrario. Está mismo Cristo, reservado, porque se reserva, porque hay personas enfermas que no pueden venir a misa y el sacerdote pues les lleva la Eucaristía para que puedan comulgar, etcétera, etcétera. Y si está expuesto, pues igual, es el mismo Cristo. Que es el mismo Cristo que nosotros en misa todos los días, yo al menos, cuando voy todos los días, me alimento de él. ¿Por qué? Porque él lo quiso así. Él nos pudo haber dado otro tipo de alimento, etcétera, como del Antiguo Testamento, ¿no? Pero él quiso darse a él mismo como alimento. Y como este canal se llama De la razón a la fe, qué más lógica, qué más sentido común tiene de que los cristianos se alimenten del mejor alimento. ¿Y cuál es el mejor alimento que puede existir? Dios. Antes se me olvidó decir que también Dios está en la palabra, en la Biblia. La Biblia, cuando yo cojo la Biblia, ahí está Dios, pero no es Dios. Por eso yo cuando cojo la Biblia, no adoro, no me arrodillo delante de la Biblia, la venero, porque es palabra de Dios, pero no es Dios. No es Dios. Igual que en un enfermo está Dios, en los enfermos, en los pobres, en los necesitados, en la iglesia, pero no es Dios. Yo no me arrodillo delante de un enfermo. Sin embargo, me arrodillo delante de la Eucaristía, de la hostia consagrada, de un sagrario que esté dentro
el Señor. Bueno, he querido un poco en este vídeo continuar con este misterio, que no hay que olvidar que es un misterio. Es un misterio, no podemos decir que lo comprendemos, pero sí podemos, sí debemos hablar de este maravilloso misterio. Entonces he querido introducir un poco la sustancia, que es un término pues que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, habla de ello, pero yo lo quiero introducir de forma sencilla y se me ha ocurrido no, como he escuchado a Fray Nelson hacer esa comparación, efectivamente, entre la transustanciación y la consustanciación, nosotros creemos que ya una vez consagrado ya no existe la sustancia de pan ni existe la sustancia de vino, porque todo es Cristo. Ellos, en cambio, dicen que sí, que está compartiendo esa sustancia, dos sustancias, lo cual es, pues, desde el punto de vista filosófico, una aberración, realmente. Pero bueno, ellos es lo que creen, etcétera, etcétera. Hay cambio de sustancia, transustanciación. Lo que era pan es el cuerpo de Cristo, lo que era vino es la sangre de Cristo, y es todo Cristo. Por lo tanto, cuando estoy comulgando el pan, comulgo a todo Cristo, no me hace falta comulgar el vino. Cuando comulgo el vino, estoy comulgando a todo Cristo, no me hace falta comulgar el pan para completar. No hay nada que completar, es todo Cristo. Y lo fundamental de este vídeo, lo hace por amor, porque está locamente enamorado de nosotros y quiere que compartamos, no tiene por qué, pero así lo quiere Él, que compartamos su vida eterna con Él. Y como ya expliqué en Juan 6, si no lo hacemos, no tenemos vida. Aparentemente tenemos vida, pero nos falta la vida de Cristo. Seríamos como unos zombies que vamos por ahí, sí, aparentemente vivimos, pero si no nos alimentamos, es como al arrancar una rama de un árbol, pues pasa unos días que sigue estando verde, etcétera, no sé cuántas horas, pero al final se seca, se muere. Eso es una persona que no se alimenta de la savia del árbol. Pues una persona que no se alimenta de Cristo se muere. Parece que sigue andando, tal, pero está muerta espiritualmente y no tiene vida eterna, que es la vida principal. Ya participamos de la vida eterna. Cada vez que comulgamos, participamos de la vida eterna porque estamos alimentándonos de Cristo. Y Cristo ya está en el cielo, a la derecha del Padre. Nos está alimentando con su leche, siguiendo un poco el símil de la madre. No con su leche, sino con Él mismo. Él mismo es nuestro alimento. El alimento del cristiano es Él mismo, Cristo. Sí, la palabra, nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos de las obras buenas, nos alimentamos de las oraciones, nos alimentan muchas cosas, pero el principal alimento, de nada serviría eso si el principal alimento, que es el propio Cristo, la sustancia, que es el propio Cristo que nosotros vemos en los accidentes, que es el pan y el vino, es el propio Cristo quien nos alimenta. Si no entendemos eso, si no creemos eso, no podemos ser verdaderos católicos, que es nuestro fundamento. ¿De qué me sirve a mí leer muchos libros, etcétera, de teología, etcétera, si yo no me alimento de Cristo? Pues no tiene mucho sentido. Bueno, ya me he pasado un poquito. Quería reflexionar de nuevo sobre lo principal que tiene el católico y apenarnos, entristecernos por aquellas personas ateas, agnósticas, protestantes, etcétera, que no disfrutan, que no se alimentan, porque ellos no quieren, porque tienen todas las posibilidades del mundo para saber que esto es verdad.
y que están aparentemente viviendo, pero que no les falta lo principal, que es la vida eterna, que Cristo lo quiere para todos, no solo para nosotros, los que estamos bautizados, sino para todos. Entonces, de ahí la importancia de la evangelización y de la apologética, cada uno que haciendo con su granito de arena, como yo pretendo con este humilde canal. Venga, pues si os ha gustado, lo de siempre, pues suscribiros al canal, pues hablar de este canal a vuestros amigos, etcétera, para que ellos poco a poco vayan difundiendo este canal, que en este mundo tan alejado de Dios hace tanta falta. Venga, que Dios os bendiga.